¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Les doy la bienvenida a Café Santo. Mi nombre es Jennifer y este es un espacio donde tú, yo y todas y todos podemos ser santos. El día de hoy vamos a dar un sorbo de santidad a través de la vida de tres grandes santas que dejaron huella en la Santa Iglesia Católica y también en la historia de la humanidad. Santas que nos dejan ver que la voluntad de Dios es perfecta y que todos aquellos que estén dispuestos a escuchar la voz del Señor van a ser grandes y como Dios nunca se equivoca y sus promesas siempre se cumplen. Bienvenidos sean a Café Santo. Acompáñenme al cielo. Si estás interesado en conocer la vida de más santos, te invito a que veas el link que está aquí en la descripción. Vas a encontrar un link que te va a llevar directo a la playlist de Café Santo que se encuentra en este canal. Y si te gustan los videos, te invito a que les des like, los compartas y sobre todo que te suscribas, que eso nos ayudaría muchísimo para seguir creando más contenido. Y pues ya, vamos a comenzar. La primera santa de la que vamos a hablar en este episodio es Santa Juana de Arco. ¿Cómo podemos comenzar a presentar a una santa que se convirtió en mártir a los 19 años y heroína de Francia desde los 17? Es una santa grandiosa, es considerada como heroína de Francia y pues obviamente ella nació en Francia, ¿no? Pero ella nació en uno de los sectores que pues obviamente era un tanto vulnerable, nació en una familia que eran campesinos y pues ella no tuvo acceso ni a la educación básica. Por lo tanto, ella no sabía ni leer ni escribir. A pesar de esto, su mamá desde muy pequeña siempre le inculcó los valores cristianos católicos y la estuvo orientando a la fe, obviamente. Entonces, en ella estaba sembrada como esa espinita o esa semillita de rezar el rosario, de orar, de la Santa Eucaristía, de tener una vida cristiana ferviente y que siempre estuviera inclinada a los designios de Dios. Una de las virtudes que la mamá infundió mucho en Santa Juana era la confianza en Dios y su devoción a la Santísima Virgen María. Se cuenta que todos los sábados ella iba y cortaba florecillas y después se las llevaba a la Santísima Virgen María para después rezar el Santo Rosario, lo cual es algo muy bonito y muy tierno que nos deja ver como esa cercanía que Santa Juana tenía con nuestro Dios y con la Santísima Virgen María. No es hasta que ella tiene como unos, ¿qué serán? 14 años, que ella cuenta ya después que tuvo una visión, fue su primer visión. En esta primera visión ella narra que se encuentra con un ángel, con un arcángel, que es el arcángel San Miguel. Junto con el arcángel San Miguel se encuentra por un lado Santa Catalina y por otro Santa Margarita. Y los tres le tienen una misión o un mensaje directo de Dios muy contundente que es el siguiente: tú debes salvar a la nación y al rey. Cuando Santa Juana tiene esta visión, ella intenta como compartirla con las personas, de decirles, oigan, es que yo tuve esta visión. Y las personas no le creían, o sea, era como algo muy llamativo, pero tras las insistencias de Juana fue que la familia ya tomó cartas en el asunto y la orientaron para que la llevaran frente al rey de aquel entonces y pues que pudiera hablar con él y decirle que ella tenía que liderar a la nación. Esta no fue la única aparición, sino que ella tuvo más visiones posteriormente en las cuales a ella se le encomendaba esto tan contundente y tan preciso de que tú vas a salvar la nación. Santa Juana se dejó guiar por la voz de San Miguel para poder encontrarlo. Y es entonces que llega con el rey y le dice directamente, ¿sabe qué? Pues yo tengo que liderar. Le pido el permiso para poder liderar las tropas. Ella pues obviamente no tenía nada de experiencia y el rey como que dudaba y sus consejeros también, pero posteriormente algunos le dieron como esa confianza de que Juana tenía razón en lo que decía. De hecho hasta predijo la derrota de Francia en una de las batallas. Entonces tras esto el rey deposita su confianza en Santa Juana, nombra capitana y Juana les pide que por favor le hagan un estandarte con una carpa que tenga el nombre de Jesús y de María. Y ya tras tener ella su estandarte, la mandan al frente de 10,000 hombres. Ella montada a su caballo, vestía su armadura y lista para la batalla, ¿no? Y ya iba con el estandarte y se cuenta que ella no mataba, no hería a ninguno de los combatientes, que ella simplemente extendía ese estandarte y le transmitía confianza y esa seguridad divina a todos los demás que estaban luchando y enfrentándose en la guerra. Y es entonces que esta joven, a su tierna edad de 17 años, logra obtener una batalla con un resultado positivo para el rey.
Esto fue primero en Orleans y ya después de esto fue llamada la doncella de Orleans. Y hubo otras batallas donde obviamente la mayoría resultaba victoriosa. Claro que hubo momentos en los que ella también estuvo herida y otros momentos donde la persecución era mucha, pero ella salía victoriosa gracias a que seguía la voz de estos santos que a ella se le habían aparecido. Esto es crucial porque ya después a ella la empiezan a condenar de otro tipo de cosas y no le toman en cuenta que estas voces que ella escuchaba pues eran visiones y que eran procedientes del cielo. Ya después de todo esto, ella logra que el rey Carlos VII acepte el trono y sea coronado como rey de Francia, y esto logra que pues ella tenga una victoria. Sin embargo, lo malo aquí es que a ella le quitan el apoyo, ¿saben cómo? O sea, ella está en batalla y todo y luego le van retirando poco a poco como que ese apoyo que tenía al principio, y es entonces que ella es herida y atrapada por los borgoñones y es llevada pues a una de las cárceles, y en esta cárcel ella intenta escapar por una ventana y ella se lanza por la ventana que estaba como a 21 metros de distancia de ella, y ella se lanza y le decían a ella en su juicio, bueno, ¿es que usted acaso pensaba en suicidarse? Y ella decía que no, claro que no, porque cuando yo me lancé, yo lo hice encomendándome al Señor, pero pues al final es trasladada a otra cárcel, y en esta otra cárcel los ingleses estaban tan resentidos con ella y comenzaron a creer que ella estaba poseída por demonios, porque la veían como combatía, como estaba intacta y viva y todo lo que ella lograba, entonces le tenían como mucha envidia. Entonces los ingleses lo que hacen es que se la compran a los borgoñones, y entonces ella es trasladada a una cárcel resguardada por los ingleses. Y esto es muy difícil para Juana porque es donde empieza su verdadero martirio. Cuenta Santa Juana que ella le hicieron sufrir tanto que incluso esto es lo que ella dice en una de sus cartas. Esta cárcel ha sido para mí un martirio tan cruel como nunca me había imaginado que pudiera serlo. Pero aunque todo esto pareciera como un olvido de Dios después de todo lo que ella hizo de cumplir su voluntad, ella estaba abrazando cada día más ese martirio que Dios le había concedido. Después de todo esto, los ingleses buscaban como una manera de condenarla, ¿no? De ya acabar con ella por completo. La comenzaron a acusar de herejía, pero como ella era muy contundente con sus palabras y muy cuidadosa con su fe, pues no podían como atacarla directamente. Entonces lo que hacían era buscar como un pretexto para que esto pasara, y es entonces que sacan una cita bíblica de Deuteronomio donde se hace alusión que la mujer no debe de vestir ropa de hombre. Y Santa Juana pues obviamente se vestía con armadura de caballero, que en aquel entonces era solo para hombre, y esto hace que la empiecen a condenar por ello, y después la comienzan a condenar también de brujería. Entonces, después de esto, ella es condenada a una muerte en la hoguera. Ella sabía que esta acusación era injusta porque los que la estaban condenando eran solo cardenales ingleses, y obviamente eran personas que tenían interés en que pues se recuperara el poder en Francia. Entonces, tenían intereses muy desviados de lo que es la verdad. Y lo que hace Santa Juana es que ella pide que el Papa esté enterado de todo lo que está pasando para que lleve su juicio, pero obviamente para esto ellos se resisten y le niegan la petición. Es entonces que a la edad de 19 años, Santa Juana es quemada viva en la hoguera. Frente a ella solicitó que estuviera un crucifijo. Entonces, mientras ella miraba el crucifijo, era como para ella un consuelo. Ella murió rezando y obviamente invocando a San Miguel Arcángel. Antes de morir, ella dijo 3 veces el nombre de Jesús para después entregar su vida. Y lo peor de todo es que una vez que ella quedó quemada, y después la gente, para que nadie se llevara como un hueso o una reliquia de su cuerpo, la volvieron a quemar 3 veces más hasta que su cuerpo quedó en cenizas, y después estas fueron arrojadas a un río. Posteriormente, el Papa Calixto III mencionó que esto había sido causa de una injusticia total y que Santa Juana era totalmente libre, que ella era libre de toda culpa, libre de injustamente juzgada. Papa Benedicto XV fue quien la declaró como santa. Santa Juana lideró y pudo hacer todo esto a una corta edad, y hay veces que nosotros a nuestra edad y nuestra juventud tenemos miedo de dar pasos gigantescos, pero ella nos demuestra cómo a veces el ir contracorriente a veces tiene que implicar muchos riesgos, pero sobre todo cumplir la voluntad de Dios ante cualquier cosa. Soy el tambor en el que Dios está golpeando su mensaje.
Ahora vamos a hablar acerca de Santa Edith Stein, o también conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Santa Edith Stein nace en Alemania. Ella nace en una familia que es judía y pues tiene valores muy concretos, ¿no? Sin embargo, su padre muere cuando ella apenas tenía como 2 añitos y su mamá se tuvo que hacer cargo de ella y de sus demás hermanos. Entonces fue descuidando un poco el aspecto de la fe y su formación en ella, y por lo tanto Edith, cuando va creciendo, tiene una crisis existencial muy fuerte como a la edad de 14 años, y esto hace que ella se declare como en pleno uso de su conciencia y de su libertad, como ella misma lo menciona. Ella dejó de rezar y ella dejó pues a un lado su creencia en Dios. Entonces apartó un poco del lado de la fe y se involucró muchísimo más en el lado de estudiar. Era muy destacada en todas las materias, pero especialmente en psicología y filosofía. A ella le apasionaba mucho todo lo que tenía que ver con el conocimiento, con saber más. Y su vida se fue volviendo como esa búsqueda de la verdad. Era una mujer que, wow, o sea, se dedicaba totalmente al estudio y a comprender los fenómenos del mundo entero. Conforme ella va creciendo, ingresa a una universidad. Ella comienza a estudiar germanística, pero ya después ella conoce a un filósofo muy grande de aquel entonces, déjenle buscar el nombre, el filósofo Husserl, no sé si lo pronuncio bien, pero era como Husserl o algo así. Ella lee sus obras y queda impresionada de todo lo que él compartía acerca de la fenomenología. Y entonces es que ella decide orientarse a esa rama de la filosofía y se vuelve una discípula, una fiel seguidora de Husserl. Entonces ya comienza a hacer una tesis basada en todo lo que ella iba estudiando y con base en todas las experiencias y todo su conocimiento. Pero para este punto Edith Stein ya tenía un sinfín de conocimiento y muchos logros ya pues asegurados. Bueno, ella logra conseguir un doctorado y pues sigue sus estudios, ¿no? Posteriormente. Ya después llega la Primera Guerra Mundial. Ya en la Primera Guerra Mundial ella se vuelve enfermera. Tomó un curso de enfermería y comienza a ayudar a todos aquellos que pues venían de la guerra heridos, ¿no? Y ahí ella se da cuenta de una realidad muy grande que es la falta de empatía y crea una obra con este mismo título sobre el problema de la empatía. Y ella se da cuenta de la necesidad tan grande que a veces hay de tener piedad y misericordia con los otros. Y es entonces que Edith le empieza a generar una inquietud muy grande en su corazón, el por qué el hombre tiene como esa respuesta a ayudar a los demás o a veces de no ayudar a los demás. Después de un tiempo, Edith pasa por una pérdida más. Esta vez es la pérdida de un amigo muy cercano que también era filósofo. Y la pérdida de este amigo cercano marca también un parteaguas muy importante, ya que ella se da cuenta de que del dolor tan grande que conlleva, y su amigo estaba casado. Entonces la esposa le pide a Edith que por favor le ayude para poder subir algunos trabajos de filosofía que su esposo había dejado antes de fallecer. Edith al llegar se topa con una mujer fuerte, una mujer que encuentra consuelo, una mujer que a pesar de pasar por la pérdida de su esposo se encuentra pues muy fuerte, ¿no? Y ella le pregunta qué es lo que a ella la mantiene tan fuerte, y es entonces que le presenta a Cristo. Esto, según Edith Stein, fue su primer encuentro con la cruz y con la fuerza divina que transmite a sus portadores. Al ver esto, Edith Stein se inquieta bastante y comienza pues a preguntarse más, ¿no? A preguntarse por qué esta conducta, por qué esta respuesta, qué impacto tiene Cristo en la vida de las personas. Y comienza a leer también a muchos autores. Entre ellos, pues obviamente están grandes santos, como por ejemplo está Ignacio de Loyola. Tenían que leer algunas obras de Santo Tomás de Aquino y traducirlas, o simplemente se topa con una santaza que ya les he contado, Santa Teresa de Jesús. Y es entonces que al leer la vida de ella se queda cautivada y con ganas de más. Ella es cuando termina de leer la obra, es que aquí tengo mi acordeón, y se pronuncia ella diciendo: esta es la verdad. El seguir a Cristo, el entregarse a Cristo. Y entonces ella, ya después de leer esta obra, en el año de 1922 se bautiza al catolicismo. Pero esto representa también una gran prueba, porque para su mamá, que era judía, resulta como un golpe muy duro en su corazón y un dolor muy fuerte que no le puede como perdonar a Edith. Entonces ella pues va como
pues siguiendo este llamado de Dios, a pesar de saber que su madre pues hasta cierto punto se encontraba decepcionada o dolida de su decisión. Edith fue maestra, pero tuvo una gran lucha porque ella quería ser maestra y a las mujeres en aquel entonces era muy limitado el que se les pudiera dar esta oportunidad de ser docente libre, y ella se enfrenta después a esto, y cuando ella está casi a punto de conseguirlo se lo niegan porque es judía, porque ya empieza a estar este ambiente tenso de la Segunda Guerra Mundial, entonces se enfrenta a esto, pero aún así ella es maestra en un seminario y en una escuela católica. Y después ella se encargó de dar conferencias a mujeres, donde ella era feminista radical. En un momento ella se consideraba como esa feminista radical, pero después se dio cuenta de que no estaba ahí la esencia de las cosas, y es que ella comienza a dar también conferencias a las mujeres. Estas conferencias que dictaba enfatizaba mucho en la dignidad y el valor que Dios les daba a las mujeres y cómo ellas tenían que estar en una sociedad, y también las impulsaba y las motivaba a superarse, a obviamente buscar llevar más allá de sus límites que les imponía la sociedad en aquel entonces. Una de las frases muy bonitas que Edith Stein deja es la siguiente. Ella dice: en cuanto más se siente uno atraído por Dios, más debe salir de sí mismo, en el sentido de dirigirse al mundo, para llevar allí una razón divina para vivir. Después de todo esto que ella iba pasando, escribe una de sus obras filosóficas más grandes, que es Ser finito y ser eterno. Una vez que Edith Stein está tan enamorada de Dios, ya ella se pronuncia con la siguiente frase también: quien viene a mí, yo solo lo quiero conducir a él. Ella decide dar un paso más, entra al convento de las hermanas carmelitas. Ella se traslada a un convento en Holanda, y es cuando ella adopta el nombre de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Pero posteriormente llegan los nazis a este convento y le piden que por favor se presente a un campo de concentración nazi para que pues obviamente rinda algunas de las cuentas. La superiora trató de protegerla a ella y otra hermana que también se había convertido al catolicismo, hermana de Edith Stein, Rosa, y ella trata de defenderlas, pero los nazis le dicen que si ella sigue como con esta actitud, lo que puede pasar es que va a acabar también con todo, todas las carmelitas que se encuentran ahí van a tener que sucumbir también ante las consecuencias, y pues obviamente el convento pasaría a propiedad de los nazis, ¿no? Es entonces que pues no se puede hacer nada para evitar esto, y ella abraza su cruz porque, como ella decía, yo desde ahora aceptó con gozo en completa sumisión y según su santísima voluntad la muerte que Dios me haya destinado. Ruego al Señor que acepte mi vida y mi muerte. Ven, vayamos por nuestro pueblo. Y el 9 de agosto ella pues padece ante este poder tan horrible que tenían los nazis en aquel entonces, y muere en una cámara de gas en el campo de concentración de Auschwitz. Solo Dios conoce sus planes, y miren que Edith Stein nos deja una muestra de esto. Ella abrazó sus raíces judías con tanto esmero y se pronunció en ese abrazo y fue mártir en su pueblo. Entonces nos deja un sinfín de enseñanzas, y más porque deja esa huella en la filosofía, deja esa huella en la Iglesia Católica, deja esa huella como una gran mujer que siempre buscó superarse, que siempre buscó de la verdad con muchos grandes santos y logró cosas espectaculares, y que hoy en día siento que nos puede servir como motor a muchas mujeres para salir de nuestra zona de confort y para ir más allá, siempre sujetas a la voluntad de Dios y su dignidad humana que nos ha dado en el regalo de nuestra feminidad. Por último, vamos a hablar acerca de Santa Ana Isabel Seton. Ella es una santa que nos va a mostrar con su vida que a pesar de las adversidades siempre está la nueva oportunidad de ir con Dios. Elizabeth Ann Bailey nació en una familia neoyorquina, pero muy bien acomodada. Sí, ella tenía mucho privilegio en una sociedad de aquel entonces. Sin embargo, ella atravesó la muerte de su madre y posteriormente su padre volvió a casarse, pero la relación entre su padre y su madrastra no fue muy buena, además de que después la madrastra la rechazó. Entonces esto le causó un dolor muy profundo desde muy pequeñita a Elizabeth. Ella creció en una familia protestante. Ya después, cuando ella crece, conoce a William Seton y se casa con él. Es entonces que ya pues esposados, William tiene una empresa donde él comerciaba con un italiano que es llamado Filippo Filici,
y con él pues tiene una muy buena relación. Su empresa aparentemente va muy bien, de hecho hasta vivieron en Wall Street en Nueva York. Esto les dio como una posición muy bien acomodada, tanto así que pues tuvieron 5 hijos, entonces ellos vivían muy bien. Pero después de un tiempo la empresa de William se declaró en bancarrota y todo comenzó a irles en picada y boca abajo. Además de que William padecía de tuberculosis y esto fue empeorando cada vez más. Sin embargo, con la esperanza de encontrar como otro horizonte, otra oportunidad, otra puerta de salida, lo que ellos deciden es que se van a ir a Italia con la familia de Filippo Filici, que ya les había comentado, pero al momento de que llegan a Italia meses después, sucede que llega la muerte y entonces, a la edad de 29 años, Elizabeth queda viuda y con 5 hijos, y con un gran dolor en su corazón. Sin embargo, la familia de Filippo Filici era profundamente católica, y ellos lo que hacen es acercarla a su fe para que encuentre un poco más de consuelo, y justamente es lo que sucede. De hecho, ella pues abraza esta religión católica, abraza la fe en Cristo y encuentra ese consuelo. Es entonces que ella regresa a Nueva York, pero ya una vez que ella regresa a Nueva York, ella se pronuncia como católica. Ella dice, ¿saben qué? Pues ahora yo soy católica, y muchas personas la rechazaron y comenzaron a cerrarles puertas tras puertas. Ella ya tenía una escuela donde daba clases a niñas. Sin embargo, una vez que ella se pronunció, les digo, como católica, muchos de los padres retiraron a sus hijas de sus escuelas, y esto le generó un profundo dolor y una profunda inquietud por qué más hacer. Imagínense, viuda, con 5 hijos, con las puertas cerradas, se sentía sola porque su familia también le dio la espalda, no sabía qué hacer. Es entonces que ella deja todo en las manos de Dios y se abraza a la voluntad de Dios, y lo que hace es que comienza a buscar ayuda también conforme a su comunidad eclesial. La abrazan, la adoptan, y ella comienza a dar clases también pues a niños que tuvieran esa cercanía con el catolicismo, ¿no? Y empieza a dar clases, y es entonces que funda una escuela para niñas y también otros institutos. De hecho, creo que fundó una orden, fundó un convento, y es entonces que comienza a crecer poco a poco y comienza a encontrar su sustento en la fe. Ella es conocida porque pues fue una gran fundadora de escuelas, de una congregación religiosa, y era muy profundamente entregada a la voluntad de Dios. A pesar de que tuvo todas estas pruebas, ella supo cómo salir adelante y supo cómo ayudar a los demás a través de la educación. Algunas de las frases más bonitas que puedo mencionarles de Santa Isabel son las siguientes. Y en cada decepción, deja que tu corazón vuele directamente hacia tu querido Salvador, arrojándote en esos brazos para refugiarte contra cada dolor y sufrimiento. Jesús nunca te dejará ni te abandonará. Santa Isabel intercede por nosotros para poder generar un amor genuino hacia la educación y sobre todo a la voluntad de nuestro Señor. Pues bueno, queridos hermanos, con esto llegamos al final de este video donde hablamos acerca de la vida de 3 santas. Si ustedes se dan cuenta, hablamos de 3 nada más, se nos fue el tiempo volando, y eso que fue muy por encimita. Les voy a dejar aquí abajo más información para que puedan como alimentar muchísimo más su conocimiento o su inquietud acerca de la vida de estas santas. De verdad que nos dejan muchas enseñanzas, y pues siento que es un amor rebosante por nuestro Dios, y personalmente a mí me dejan como esa inquietud de qué más puedo hacer, cómo más puedo llegar a ser semejante a Cristo. Y pues las interrogantes con las que nos podemos quedar el día de hoy: ¿cómo voy a aceptar la voluntad de Dios en mi vida? Porque muchas de las veces nos hacemos sordos a la voluntad de Dios, y como podemos ver en la vida de estas 3 santas, la voluntad de Dios es perfecta, se cumple, sus promesas nunca fallan, y lo más importante, a pesar de las pruebas y de las adversidades, si te mantienes fiel a Dios, al final del día la santidad vence, al final del día la luz vence a las tinieblas, y la vida vence a la muerte, está sobre la muerte, porque nuestro Señor Jesucristo ya lo ha hecho todo por nosotros. Un amor a la cruz, un amor eterno, un amor confiado. Y bueno, pues esto fue Café Santo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.